Hola, bienvenidos. En este video les presentaremos nuestro proyecto titulado Detección de fraude en reclamaciones de seguros de automóviles. Nuestro equipo está conformado por Jesús Pérez Vázquez, Jania Guadalupe García Soria y su servidora, Diana Laura Cote Carrillo. Como introducción, sabemos que el fraude en el sector asegurador representa uno de los desafíos financieros y operativos más severos para la industria actual, ya que cuando una compañía indemniza un siniestro fabricado o exagerado, el impacto no se limita a la pérdida económica directa, sino a mediano plazo. Este sobrecosto afecta la competitividad de la empresa al trasladarse a las primas de la cartera de los clientes. Por ello, desarrollar un sistema analítico que evalúe el riesgo en el momento del reporte, a partir de variables como la severidad del incidente, los montos reclamados, el perfil del asegurado y las condiciones de la póliza, constituye una herramienta clave para optimizar la toma de decisiones en los equipos de auditoría e investigación. Este proyecto aborda dicha problemática mediante un enfoque de clasificación binaria supervisada, donde la variable objetivo es el reporte del fraude, codificada como 0, que significa que la reclamación es legítima, y 1, que la reclamación fue identificada como fraudulenta. El principal desafío metodológico radica en la naturaleza de los datos, ya que el dataset presenta un desbalance de clases marcado, de 998 instancias totales, 751 pertenecen a la clase legítima y solo 247 corresponden a fraude. En este contexto, un modelo ingenuo que clasifique sistemáticamente cualquier reclamo como legítimo alcanzaría un 75% de exactitud, sin haber aprendido a identificar los patrones de fraude, lo que convierte la exactitud en una métrica insuficiente y engañosa. Por lo tanto, este proyecto prioriza métricas orientadas a la clase minoritaria, el recall, precisión y F1 score, ya que el costo de omitir un fraude falso negativo supera con creces el costo operativo de auditar manualmente un reclamo legítimo erróneamente etiquetado, un falso positivo. Ya una vez entendido nuestra parte teórica, pasamos a nuestra parte práctica. Como se había mencionado anteriormente, contamos con 998 reclamos de seguro de autos. Cada reclamo es una fila y cada fila tiene 56 variables, como los datos del asegurado, datos de la póliza, del incidente y datos del vehículo. Por ejemplo, ahí están cuántos meses lleva el cliente como asegurado, su edad, el tipo de cobertura de la póliza, si tiene un límite de responsabilidad civil extendido, su nivel educativo, su ocupación, si reportó ganancias o en todo caso pérdidas de capital, qué tan grave fue el incidente, a qué hora ocurrió, cuántos vehículos estuvieron involucrados, cuántos testigos hubo y el monto reclamado, que está dividido en daño a la persona, daño a la propiedad y daño al vehículo. También hay información sobre cómo pasó el incidente. Si fue una colisión de un solo vehículo, un choque de frente o un robo del auto estacionado. Si se llamó a la policía, a bomberos o a nadie. Si hay reporte policial disponible y en qué estado ocurrió. Porque este dataset tiene casos de Nueva York, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Virginia,
y Virginia Occidental. Como anteriormente ya se había mencionado, la variable que de verdad nos importa, la que queremos predecir, se llama Fraud Report. Es binaria, como ya se había mencionado. 0 es que el reclamo no fue fraude. 1 es que sí lo fue. Como igual se había mencionado anteriormente, contamos con 998 casos. Más o menos el 75% son reclamos legítimos y el 25% restante es fraude confirmado. Este 75 y 25 parece un detalle sin importancia, pero más adelante vamos a ver que es justo la razón por la que uno de los 4 modelos terminó engañando con un porcentaje de acierto que se veía buenísimo en pantalla, pero que en el fondo no servía para nada. Con esto ya claro, vamos a lo que realmente importa. Le vamos a pasar estos 56 datos a 4 algoritmos distintos y cada uno va a intentar a su manera aprender el patrón que separa un reclamo honesto de uno fraudulento. Antes de pasar a los resultados, quiero explicar rápido cómo se midió todo esto, porque si no, los números que vienen a continuación no van a tener mucho sentido. Usamos una técnica que se llama validación cruzada de 10 pliegues. La idea resumida es en vez de entrenar el modelo con todos los datos y después probarlo con los mismos datos, que sería como hacer trampa, ya que los vio, se dividen los 998 casos en 10 partes iguales. Se entrena con 9 partes y se prueba con la que sobró. Y eso se repite 10 veces, cambiando cada vez cuál parte se usa para probar. Al final, se promedian los 10 resultados. Esto da una idea mucho más realista de cómo se comportaría el modelo con reclamos que nunca ha visto, que es justo lo que pasaría en la vida real cuando llega un caso nuevo. Y hay 4 cosas que vamos a ir revisando en cada modelo. El porcentaje de acierto general, que sirve pero engaña fácil si uno se queda solo con eso. La matriz de confusión, que muestra exactamente cuántos fraudes reales detectó y cuántos se le pasaron. La sensibilidad, para la clase de fraude, que para nosotros terminó siendo el número más importante de todos. Y el estadístico capa, que dice si el modelo realmente está aprendiendo algo o si nomás está acertando por la distribución de los datos. Con esto ya una vez aclarado, vamos a nuestro primer modelo, el árbol de regresión. El primer algoritmo que probamos fue el J48, lo que en Weka es la implementación del árbol de decisión C4.5. La idea de un árbol de decisión es bastante intuitiva. Prácticamente funciona como un diagrama de flujo. En cada paso te hace una pregunta sobre los datos y según la respuesta te manda como una rama u otra, hasta llegar a una conclusión. Lo que nos gustó del J48 es que a diferencia de otros modelos que son como cajas negras, este árbol se puede abrir y leer línea por línea, casi como si fuera el criterio de un investigador de fraude con experiencia. Y este fue nuestro primer hallazgo importante. La primera pregunta que hace el árbol, antes que cualquier otra de las 55 variables restantes, es la gravedad del incidente. Esto ya nos dijo algo, que todas las variables que tenían disponibles, la severidad del accidente es por sí sola la que mejor separa los casos fraudulentos de los honestos. Cuando la severidad es baja, leve o la más alta de todas, el árbol prácticamente decide directo que no es fraude y acierta la mayoría de las veces, pero hay un nivel de severidad intermedio, el nivel 2, según la codificación. El nivel 2, según la codificación de este dataset, donde el árbol no puede decidir de una sola vez, así que ahí empieza a preguntar por el modelo del auto y de ahí se ramifica un montón con otras variables como el estado del incidente, si fue fin de semana o el monto reclamado por daño a la propiedad. Básicamente, esa es la zona gris del fraude.
Los casos de severidad media son los que más le cuestan al modelo, porque ahí no hay una señal obvia y tiene que combinar varias pistas pequeñas para decidir. ¿Y qué tan bien le fue a este árbol? Bueno, en la validación cruzada acertó el 79.59% de los casos. Si solo viera ese número, diría que está bastante bien. Pero vamos a la matriz de confusión, que es donde se ve la historia completa. De los 247 casos que realmente eran fraude, el árbol detectó 123, o sea, casi exactamente la mitad. Los 124 reclamos fraudulentos pasaron sin que el modelo los marcara. Los clasificó como legítimos. Nos vamos a quedar con ese dato, el 49.8% de sensibilidad para detectar fraude. Esto lo vamos a necesitar más adelante para así realizar una comparación sobre los datos. De ahí pasamos a nuestro modelo 2, la regresión logística. El segundo modelo piensa completamente distinto. La regresión logística no hace preguntas en cascada como el árbol. En cambio, le asigna un peso, un coeficiente a cada una de las 56 variables y combina todos esos datos, todos esos pesos en una fórmula que calcula la probabilidad de que un caso sea fraude. Lo que nos pareció útil de este modelo es que cada coeficiente te dice, en un número concreto, si esa variable empuja la probabilidad de fraude para arriba o para abajo y por cuánto. Como en un momento se mostrará en pantalla, podemos darnos cuenta que lo que confirma es lo que ya habíamos visto en el árbol, que el coeficiente de la severidad nivel 2 es bien negativo, que nos da menos 2.16, mientras que los demás niveles tienen coeficientes positivos. En la lógica de la regresión logística, eso significa que cuando el incidente tiene justo esa severidad, la probabilidad de fraude sube mucho más respecto a los otros niveles. O sea, dos algoritmos totalmente distintos, con matemáticas distintas, llegaron a la misma conclusión sobre cuál es la variable más reveladora. También se puede leer esto en razón de momios, que es más fácil de explicar. Por cada mes adicional de antigüedad como cliente, las probabilidades de ese reclamo sea fraude bajan con un 23%. Tiene lógica. Un cliente de muchos años tiene menos motivos y probablemente menos necesidad de tratar de engañar a su propia aseguradora. En cambio, hay ciertas ocupaciones del asegurado, como la que está categorizada con el número 5 en este dataset, donde las probabilidades de fraude se más que duplican. En cuanto a desempeño general, la regresión logística acertó el 78.16% de los casos, casi idéntico al árbol. Pero si vemos específicamente la detección del fraude, de 247 fraudes reales, detectó 113. Eso da una sensibilidad del 45.7%, un poco peor que el árbol de regresión. Dos modelos, dos formas de pensar distintas y resultados casi gemelos. Ahora vamos a ver si un modelo mucho más simple por dentro nos logra sorprender. De ahí pasamos a nuestro modelo 3, Naive Bayes.
Como se puede observar en la pantalla, estaremos mostrando Naive Bayes es por diseño el modelo más simple de los cuatro. Su lógica sale directo del teorema de Bayes y hace una suposición bastante ingenua, de ahí el nombre naive. Asume que todas las variables son independientes entre sí, o sea, calcula por separado qué tan típico es cada valor dentro de los reclamos fraudulentos y dentro de los honestos, y al final multiplica todas esas probabilidades para quedarse con la clase más probable. Y otra vez aparece la misma variable como protagonista. Miren esta tabla. Cuando la severidad del incidente es la categoría 2, hay 109 reclamos legítimos, pero 168 fraudulentos. Es la única categoría de severidad donde el fraude supera en número a los casos honestos. Esa es, básicamente, la pista más fuerte de todo el dataset y los tres algoritmos que ya vimos le encontraron cada uno por su lado. En cuanto a, en cuanto a acierto general, Naive Bayes salió el más bajo de los cuatro, con un 71.34%. Si nos quedáramos solo con ese número, diríamos que es el peor modelo y lo descartaríamos sin pensarlo. Pero no nos quedamos ahí. Vamos a nuestra matriz de confusión. De 247 fraudes reales, Naive Bayes detectó 159. Esa es una sensibilidad del 64.4%, bastante más allá que el árbol y que la regresión logística. Si también se equivoca más marcando reclamos honestos como sospechosos, 198 falsos positivos, pero sí, lo que de verdad importa es no dejar pasar fraude. Este modelo, que en el ranking de Accuray se veía como el peor, hasta este punto es el que mejor cumple ese objetivo. Una vez más, guardamos esta contradicción porque en el último modelo se va a poner un poco más interesante. Como se había mencionado, y ahí pasamos a nuestro modelo 4, Random Forest. El último modelo es Random Forest, que arma un bosque de 100 árboles de decisión distintos, cada uno entrenado con una muestra distinta de los datos, y al final todos votan para decidir la clasificación. En teoría, es el más sofisticado de los cuatro, y uno esperaría que diera el mejor resultado. Y de hecho, en cuanto al porcentaje del acierto general, quedó en segundo lugar de los cuatro, con el 75.55%, como se puede observar en pantalla. Si nos hubiéramos quedado solo con eso, habríamos dicho que es un buen modelo mejor que Naive Bayes. Pero acá viene la parte que de verdad nos sorprendió cuando lo revisamos. Así que pongan atención a la matriz de confusión. De los 247 reclamos que eran fraude real, Random Forest solo identificó 18 de 247. Esa es una sensibilidad de apenas el 7.3%. El modelo dejó pasar 229 fraudes confirmados, marcándolos como reclamos totalmente normales. Y aquí entra el estadístico kappa, que mencioné antes. El kappa de Random Forest es de 0.0746. Para que se entienda, un kappa de 0 significa que el modelo acierta más o menos lo mismo que si adivinara al azar. Ajustando por el desbalance de las clases, 0.0746 está prácticamente pegado a ese 0. En palabras simples, este modelo casi no aprendió nada sobre qué distingue un fraude de un reclamo legítimo. Entonces aquí una pregunta. ¿Cómo es que saca el 75% de acierto general si casi no detecta fraude? Bueno,
Esta fue la parte que más nos hizo pensar en todo el proyecto. ¿Cómo el 75% de los reclamos en este dataset no son fraude? Un modelo que casi siempre responde no es fraude sin importar el caso, va a acertar automáticamente como ese mismo 75%. Random Forest, acá, encontró el camino fácil. En vez de aprender el patrón del fraude, aprendió que la apuesta más segura estadísticamente, es decir, casi siempre, que no hay fraude. Esto se llama el problema de las clases desbalanceadas y es uno de los errores más comunes y más peligrosos, la verdad. En la ciencia de datos aplicada a fraude, créditos o diagnósticos, es considerado un gran peligro. Si uno solo mira el porcentaje de acierto general sin desglosar la matriz de confusión, puede terminar usando en producción un modelo que en la práctica casi nunca cumple la única tarea para lo que se construyó. De aquí pasamos a los 4 modelos uno al lado del otro. Bueno, pongamos a los 4 modelos juntos en una sola tabla, porque ahora sí, todos los números cobran sentido en conjunto. Si eligiera solo por la columna de acierto general el orden, sería J48 primero, regresión logística segunda, Random Forest tercero y Naive Bayes último. Y honestamente, esa fue personalmente mi primera impresión cuando vi los resultados en Weka, antes de meterme a las matrices de confusión. Pero si reordenamos por lo que de verdad le importaría a una aseguradora, cuántos fraudes reales logra atrapar el modelo, el orden se invierte casi por completo. Naive Bayes primero con un 64%, J48 segundo con un 50%, regresión logística tercera con 46% y Random Forest, el que más había impresionado al principio, queda en último con un 7% que prácticamente no sirve para esto. Y algo más que notamos, el capa que mide que tan por encima del puro azar está acertando realmente el modelo, sigue exactamente ese mismo orden invertido. J48 y la regresión logística tienen los capas más sanos. Naive Bayes, uno intermedio y Random Forest con 0.07, casi en el suelo. Eso nos confirmó que no era casualidad ni un capricho de cómo elegir medir. Hay una métrica objetiva, el capa que coincide con la sensibilidad y contradice el ranking del puro Acuity. Y aquí una conclusión a la que llegué al realizar esto. No es que Random Forest sea un mal algoritmo en general, en muchísimos otros problemas funciona muy bien. Lo que se aprendió es que ningún algoritmo es automáticamente bueno fuera de contexto. Cada modelo hay que evaluarlo contra la pregunta real que uno quiere resolver, no contra un número bonito en la pantalla de resultados. Más allá de cuál modelo ganó, hay algo que para nosotros fue todavía más valioso de este proyecto. ¿Qué variables aparecieron una y otra vez como señales fuertes de fraude en los 4 modelos, sin que nosotros se lo dijéramos de antemano a ninguno? Primero, y por mucho, la severidad del incidente. Es la raíz del árbol. Es el coeficiente más extremo de la regresión logística. Y es la tabla más desbalanceada en Naive Bayes. Los 4 algoritmos, con matemáticas completamente distintas, coincidieron en que esta es la pista número 1. Segundo, la antigüedad del cliente. Meses como asegurado sale con coeficiente negativo en la regresión logística. A más antigüedad, menos probabilidad de fraude. Tercero, el monto reclamado por daño al vehículo también pesa, con un coeficiente negativo, lo cual a nosotros nos sorprendió un poco al principio, pero sugiere que en este dataset el fraude no necesariamente infla ese monto en particular, sino que el patrón está en otro lado. Y cuarto, ciertas combinaciones de ocupación del asegurado y del estado donde ocurrió el incidente, por ejemplo, Virginia Occidental, sale con una razón de momios alta en la regresión logística. ¿Sugieren focos donde valdría la pena poner más atención?
aunque obviamente eso no significa que toda persona de esa ocupación o de ese estado sea sospechosa. Eso quiero dejarlo en claro. Ya acabando con esta parte, le cedo la palabra a mi compañero Jesús. Bien, continuando con la explicación relacionada a la aplicación de los modelos, en este caso para 15 variables más la variable objetivo y la aplicación del filtro SMOD correspondiente. Primero y antes que nada, me es importante precisar en cómo realizamos la generación del dataset reducido a 15 variables. Y bien, como hace un momento lo explicaba mi compañera, en un inicio se realizó la aplicación de los modelos, contemplando el uso de las 56 variables totales que contenía el dataset preprocesado originalmente. Más, sin embargo, lo que se realizó es que una vez preparado el conjunto de datos original, el siguiente paso fue realizar una selección de atributos para reducir la cantidad de variables y conservar únicamente aquellas con mayor capacidad predictiva. Entonces, pues lo que se realizó básicamente es que partimos del archivo que contenía los 998 registros y los 56 atributos. Y bueno, para reducir dicho conjunto, pues más que nada se utilizó en Weka el filtro supervisado Attribute Selection, que pues básicamente lo obtuvimos de esta parte de Weka. Simplemente nos fuimos a filtros, a supervisado, atributos y a la parte de Attribute Selection que les mencionaba, el cual pues identifica qué variables aportan más información para predecir la clase Fraud Report, en este caso pues nuestra variable objetivo. Y bueno, adicional a eso, pues como evaluador se usó Info Gain Attribute Eval. Esta opción pues calcula la ganancia de información de cada atributo respecto a la clase, es decir, pues cuánto contribuye cada variable a reducir la incertidumbre sobre si un reclamo es fraudulento o no. Y bueno, adicional a esto, pues como método de búsqueda se usó Ranker, el cual pues ordena los atributos de mayor a menor ganancia de información. Y este, pues a su vez se configuró con un top selection igual a 15, conservando de esta manera, pues solo las 15 variables más relevantes que, pues aquí podemos ver en el dataset. El resultado, pues naturalmente, fue un dataset reducido de 16 atributos, 15 predictoras y la clase Fraud Report. Pues de esta manera, almacenando esto en un archivo independiente para entrenar y evaluar los modelos. Y bueno, en conclusión y en resumen, pues así se logró reducir la dimensionalidad del problema, eliminando variables menos relevantes y conservando solo aquellas con mayor capacidad para discriminar entre reclamos fraudulentos y no fraudulentos. En este caso, pues yo ya lo tengo cargado, dicho archivo, que ya es reducido. Lo que sigue ahora a continuación, pues es cargar cada uno de los modelos aplicados y pues verificar sus resultados correspondientes con dicho archivo. A continuación lo voy a realizar. Primero pues voy a cargar los archivos. Comienzo con el J48. Y bien, pues el primer modelo de clasificación que acabo de cargar pues es un árbol de decisión J48. Pues es una implementación del algoritmo C4.5 de Ross-Kernel y pues su objetivo es clasificar cada reclamación como fraudulenta o no, usando el conjunto reducido de variables que pues anteriormente les mencioné. En este caso, pues lo que ven en pantalla básicamente corresponde a su configuración. Eh, en esto que contiene relación, pues básicamente antes de entrenar el modelo se aplicaron tres transformaciones que se visualizan en dicha línea. Sí, lo que tiene que ver con numeric to nominal R23, que aquí pueden ver, pues básicamente convierte el atributo 23 numérico a nominal para que el algoritmo lo trate como categoría y no como magnitud.
En lo que corresponde a la parte de remove, que aquí se visualiza, pues en esta parte remove eliminó los atributos no seleccionados, conservando solo las variables relevantes para el modelo en este caso. Y asimismo, un aspecto que conviene precisar es la parte de el SMOT, ¿sí? En esta parte, pues se balancearon las clases, ya que normalmente hay muchos casos más legítimos que fraudulentos. Y bueno, sin este ajuste, el modelo tendería a favorecer la clase mayoritaria. Asimismo, pues se visualizan sus parámetros, C igual a 0, que pues Weka detecta automáticamente la clase minoritaria, K igual a 5, pues vecinos cercanos para generar ejemplos sintéticos, y asimismo, pues la P igual a 200 quiere decir que se aplicó el 200% de sobremuestreo con una semilla para reproducibilidad, que en este caso está señalada por la letra S1, ¿no? Asimismo, como parte de la configuración para este modelo, pues cabe resaltar que C igual a 0.25, que aquí pueden ver, pues es el factor de confianza para la poda del árbol. Es el valor estándar que aplica Weka y bueno, elimina ramas demasiado específicas y mejora la capacidad de generalización. En la parte de M2, que aquí se ve, pues se define el mínimo de instancias necesarias para formar una hoja, evitando reglas basadas en muy pocos ejemplos. A su vez, pues vemos los 16 atributos. El modelo pues usó estos, como por ejemplo, pues la severidad del incidente, los montos reclamados, el tipo del incidente, el tipo de colisión, la ocupación del asegurado y variables geográficas, entre otras que pues aquí en esta parte se visualiza. Y bueno, pues ahora lo que correspondería sería ejecutar dicho modelo. Antes que nada, pues voy a colocar la variable objetivo y voy a ejecutarlo. Y bien, pues en esta parte, estos son los resultados que inicialmente desplegó nuestro modelo. Aquí pues podemos ver que la variable raíz corresponde a incident severity, o sea, la severidad del incidente. Y pues esta es la que mayor ganancia de información aportó para separar las clases, es decir, fue el factor más influyente para distinguir el fraude. En la visualización del árbol, bueno, de manera textual, lo podemos visualizar gráficamente, pero de momento lo voy a mostrar textualmente. Pues vemos que las ramas corresponden a cada una de las variables que definimos y pues básicamente estas surgen a partir de la primera división que se generó. Entonces, en este caso, pues el árbol incorporó otras variables, como el estado donde ocurrió el incidente, ¿sí? Si el vehículo, en este caso, estaba estacionado y en general si hubo colisión de un solo vehículo, los montos reclamados por daños materiales y al vehículo, la ocupación del asegurado y el tipo de colisión. En este caso, pues lo que resulta más interesante poder precisar, mm, bueno, aquí lo voy a mostrar en la parte del modelo, pues resulta hacer la lectura de este tipo de reglas, ¿no? Por ejemplo, en esta que les señalo a continuación, que pues básicamente es una hoja y para este ejemplo lo que nos está indicando es que se clasifican 110 observaciones como clase cero, en este caso correspondiente al no fraude, y se cometen 11 errores. También es importante mencionar en esta parte, que aquí están viendo en pantalla, la parte que corresponde a la severidad del incidente, pues es interesante porque esta hoja resulta ser la más numerosa y agrupa 742 observaciones bajo la clase 1, ¿sí? Y pues con esto confirma la fuerte relación entre la severidad del incidente y la probabilidad de fraude, ¿sí? Además, pues así mismo vemos que el número de hojas del árbol pues corresponde a 14
y contiene un total de 27 nodos, una complejidad moderada que favorece la interpretabilidad. Y bien, pasando a la parte de los resultados, pues primero destacar que el modelo se evaluó con validación cruzada de 10 particiones, los datos se dividen en 10 grupos, se entrena, es decir, se entrena con 9 y se prueba con el restante, repitiendo el proceso 10 veces para obtener una estimación más robusta del desempeño. Respecto a lo que tiene que ver con las métricas obtenidas, pues el modelo clasificó correctamente 798 de 998 observaciones, una exactitud pues cercana al 80%, aquí podemos visualizar. Y bueno, en lo que confiere al estadístico kappa, que en este caso su valor corresponde a 0.4228, refleja un nivel de concordancia moderado entre las predicciones y los valores reales, descontando el azar así. En lo que confiere a esta parte de Detailed Accuracy por clase, pues el modelo identifica el 90% de los casos legítimos, un recal de 0.9, una precisión de 0.84, pero pues solo el 49.4% de los casos fraudulentos, que equivale a un recal de 0.494 y una precisión de 0.619 con una F-measure de 0.550 para el fraude correspondiente. En otras palabras, todavía detecta solo la mitad de los fraudes reales. El área de la curva ROC, o mejor dicho, el ROC área, corresponde a un valor de 0.698, una capacidad pues, de discriminación moderada, mejor que el azar de 0.5, pero lejos de la perfección que corresponde a 1. Y bueno, en lo que tiene que ver con la matriz de confusión, esta muestra 676 reclamaciones legítimas y 122 fraudulentas correctamente identificadas, frente a 75 falsos positivos y 125 falsos negativos. Estos últimos son los más críticos para el negocio asegurador, ya que presentan fraudes que el modelo no logra detectar. Y bueno, en conclusión respecto a este primer modelo, pues el modelo J48 ofrece reglas interpretables y una exactitud cercana, en este caso del 80%, identificando a la severidad del incidente como la variable más determinante. Sin embargo, pues su capacidad para detectar algún fraude aún es limitada, perdón, con un recal del 49% para dicha clase, ¿no? Es decir, pues un punto de referencia clave para comparar con los modelos siguientes que a continuación pues voy a estar explicando. Bien, dicho de esta forma, pasamos al siguiente modelo. Voy a cargarlo. Y bien, pues primero explicar su configuración. Básicamente, pues a diferencia de J48, Random Forest no genera un único árbol, sino un conjunto de múltiples árboles que trabajan en conjunto para producir la clasificación final, reduciendo así pues la variabilidad y el riesgo de sobreajuste. En la configuración que establecimos, pues el Random Forest que ustedes están visualizando aquí en el esquema, básicamente se utilizó el mismo conjunto de variables y el mismo preprocesamiento, la selección de los atributos determinados más el filtro SMOD, que pues se aplicó en el modelo anterior, ¿no? Por lo que las diferencias de desempeño se deben al algoritmo, no tanto a los datos. Y bueno, otro aspecto a mencionar en esta parte es esta línea, que pues básicamente indica que el bosque está compuesto por 200 árboles y esto se logra mediante Baying, que pues en este caso corresponde a decir que cada árbol se entrena con una muestra aleatoria distinta del conjunto de datos y las predicciones se combinan por votación, que es la principal fortaleza de este algoritmo. Con respecto a los parámetros que se visualizan en estas líneas, pues K igual a 0 es que Weka selecciona automáticamente la cantidad de atributos candidatos evaluados en cada división, aportando con ello diversidad y reduciendo la correlación entre árboles. El m igual a 1, pues cada hoja puede formarse con apenas una instancia, permitiendo árboles más profundos.
y bueno, contribuyendo así al control del sobreajuste, lo que pues asume un bosque conjunto, ¿no? Y es igual a uno, pues es la semilla de reproducibilidad, ¿no? Bueno, también asimismo se realizó una validación cruzada de 10 particiones y bueno, a continuación, en la ejecución, lo que podemos ver es que el modelo clasificó correctamente 773 de 998 observaciones, aproximadamente esto equivale al 77,45%, y bueno, está ligeramente por debajo del 80% obtenido anteriormente por J48. En la capa, que corresponde a un valor de 0.3178, también es inferior al J48 anterior, la concordancia global disminuyó. Y bueno, pasando a la parte de los detalles de la accuracy por clase, pues primeramente vemos que para la clase 0, el recal fue de 0.905. Otro aspecto que conviene mencionar aquí es que el F-measure fue de 0.858, ¿sí? Un desempeño pues sólido. Y en lo que confiere a la clase 1, la precisión fue de 0.567, el recal fue de 0.377 y el F-measure de 0.453, ¿sí? Esto pues es inferior al 49% del recal logrado por J48 anteriormente. Y bien, pues para concluir en esta parte hay que mencionar la matriz de confusión, que bueno, en esta parte pues corresponde a decir que 680 observaciones fueron legítimas y 93 en este caso fueron fraudulentas, correctamente identificadas, frente a 71 falsos positivos y 154 falsos negativos, más que los 125 de J48, lo que pues involucra una desventaja operativa, ya que más fraudes pasarían inadvertidos. Y bueno, para cerrar esta parte del Random Forest, pues decir que Random Forest en este caso mejora la discriminación general de ROC, ¿sí? De la curva, pero para este conjunto de datos reduce tanto la exactitud global como la capacidad de detectar fraude con respecto al J48, que pues se verificó hace un momento. Continuando con la descripción del siguiente modelo, voy a cargarlo y viene en esta parte. Bien, pues primero procederé a describir su configuración. Y es que, pues a diferencia de los modelos basados en árboles, Navy Bayes es un clasificador probabilístico. No construye reglas ni estructuras tipo árbol, sino que calcula probabilidades usando, pues, el teorema de Bayes, bajo el supuesto de independencia condicional entre variables. Es decir, pues cada variable aporta información de forma independiente dada la clase. La configuración de este pues fue más simple que los modelos anteriores, sin parámetros de árboles ni iteraciones. En este caso pues se mantuvo el mismo conjunto de variables y preprocesamiento, que pues, corresponde a las 16 variables y el filtro SMOT. Y bueno, en esta parte pues inicialmente vemos una tabla, ¿sí? En este caso, pues Weka muestra en esta tabla la media y desviación estándar de cada atributo por clase base para, pues, estimar las probabilidades de clasificación. Básicamente, pues, aquí se presentan medias correspondientes a cada una de las variables. Y bueno, pues podemos ver aquí los diferentes números, ¿no? Que se visualizan. Por ejemplo, aquí en Automodel, su media fue de 11.2011, ¿sí? Bueno, en este caso resulta en una de las medias más interesantes, con mayor magnitud, pero bueno, eso era simplemente para indicar con respecto a por qué se visualizaban esta información con respecto a la carga del modelo, ¿no? Bien, pues prosiguiendo con esta parte, a continuación voy a describir los resultados obtenidos, ¿sí?
Con la misma validación cruzada, el modelo en este caso clasificó correctamente 612 de 998 observaciones, algo aproximado al 61.32%. Vemos que la exactitud global más baja de los modelos evaluados hasta ahora corresponde a esta. En el índice estadístico kappa, pues se obtuvo un valor de 0.2088. También, el más bajo hasta el momento, una concordancia relativamente pues, baja. Sin embargo, pues en detección de fraude conviene mirar más allá de la exactitud global. Para la parte de los detalles de accuracy por clase, la clase 0 nos indica un recal de 0.590, ¿sí? Inferior a J48 y Random Forest. Para la clase 1, su valor es de 0.684, el más alto hasta el momento, ¿sí? Aunque con precisión de 0.354 que aquí podemos observar. En este caso, pues más alertas de fraude, pero también más falsas alarmas. Sí, por su parte, pues la curva ROC o el área ROC es de 0.701, similar a J48, pero inferior a Random Forest, ¿no? Una discriminación moderada con lo que hemos venido observando. Y en su matriz de confusión correspondiente podemos señalar que hay 443 legítimas y 169 fraudulentas correctamente identificadas, el número más alto de fraudes detectados hasta ahora, frente pues a 308 falsos positivos y solo 78 falsos negativos, la cifra más baja de los modelos analizados hasta el momento. En este caso, pues lo que puedo decir respecto a Navy Bayes es que tiene la menor exactitud global, pero la mejor capacidad de detección de fraude, por ejemplo, mayor recal y menos fraudes sin detectar. Resulta atractivo si en este caso el objetivo prioritario es maximizar la identificación de fraudes a una costa de más falsas alarmas. Entonces, pues ya simplemente para cerrar esta parte, me falta cargar la parte de el último modelo aplicado. ¿Sí? Corresponde a la regresión logística. Y bueno, pues en esta parte, a diferencia de los modelos anteriores, la regresión logística pues es un modelo estadístico que estima directamente la probabilidad de pertenencia a una clase, buscando pues una combinación lineal de las variables que separe ambas categorías en este caso. Pues bien, una configuración que nosotros establecimos fue un logistic que aquí podemos ver en esta parte para esta función, pues simplemente mencionar que contiene el mismo conjunto de variables y preprocesamiento de los modelos anteriores, ¿no? Respecto a lo que corresponde con esta parte que se puede visualizar, que tiene que ver con coefficients, ¿sí? Esta parte pues indica la dirección de asociación de cada variable con la clase, positivos o negativos, pues como por ejemplo autoridades contactadas, el estado del incidente, ¿no? Muestran, pues, en este caso, coeficientes positivos elevados. Respecto a los hot radios, pues indican cuando cambia la razón de probabilidades por unidad de aumento. Y pues en esta parte podemos ver al tipo de colisión, a una colisión pues real, que tiene un valor de 0.7289 unidades, mientras que el tipo de colisión no colisión pues supera un odds radio de 11. Y bien, resumiendo la parte de los resultados, pues este modelo clasificó correctamente 750 de 998 observaciones, un resultado que a primera vista parece competitivo. Sin embargo, pues vemos que su capa correspondiente que obtuvo es de menos 0.02, prácticamente cero. El modelo no está aprendiendo patrones útiles para diferenciar las clases, un desempeño equivalente al azar. Y bien, en lo que conviene a las clases de cero, pues el recal en este caso fue de 0.999, casi todos los casos legítimos bien clasificados.
La clase 1 pues obtuvo una precisión, un recal y un F-measure de 0. El modelo no identificó ningún caso fraudulento clasificado como fraude, aún como legítimo, ¿no? O bien, bueno, no identificó ningún caso fraudulento, clasificando en este caso, pues, cada fraude como legítimo. Respecto al área ROC, su valor fue de 0.597, el más bajo entre los modelos, y bueno, pues esto involucra la capacidad de separación entre clases muy limitada, ¿no? Finalmente, pues su matriz de confusión corresponde a 750 legítimas correctamente clasificadas, pero de 247 reclamaciones fraudulentas, ninguna fue detectada. 247 falsos, en este caso negativos, muy por encima de J48, que fue de 125, recordemos, y de Random Forest, que en este caso pues, fue de 154, y Navy Bayes, que fue de 78. Entonces, pues pese a una exactitud global aceptable de 75%, la regresión logística fracasó por completo en detectar fraude, en este caso favoreciendo casi exclusivamente la clase legítima. De los cuatro modelos, puedo decir que es el peor desempeño para el objetivo de nuestro proyecto. Y bueno, pues voy a dejar de compartir un momento la pantalla, en este caso, para mostrar la parte de conclusiones respecto a estos modelos. Bien, pues ya a manera de concluir esta parte, pues al comparar los cuatro modelos, J48 presentó el mejor equilibrio global, combinó una exactitud cercana al 80%, el nivel de concordancia más alto también, con un capa de 0.4228 y una capacidad razonable para detectar fraude, todo dentro de una estructura interpretable. Sin embargo, pues el criterio prioritario es detectar la mayor cantidad posible de fraudes reales y en este caso Navy Bayes se posiciona como la alternativa más interesante. Logró el recal más alto para la clase fraudulenta con un valor de punto, bueno, en este caso ya redondeado sería de 68.4%, que aquí podemos ver, y la menor cantidad de falsos negativos, que en este caso fue de 78, aun cuando pues su exactitud global y su precisión fueron más bajas. Random Forest, pues pese a tener la mejor capacidad de discriminación general, con un ROC de 0.761, no logró traducir esa ventaja en una mejor detección de fraude. Y bueno, pues la regresión logística, a pesar de una exactitud aparentemente competitiva, pues resultó inadecuada para el objetivo del proyecto al no detectar ningún caso fraudulento. Eh, en conclusión, pues puedo decir que J48 es la opción más sólida si en este caso buscamos un balance entre exactitud, interpretabilidad y desempeño general, mientras que Navy Bayes resulta más conveniente cuando la prioridad del negocio es minimizar los falsos negativos, es decir, evitar que casos de fraude pasen desapercibidos. Pues esto es un criterio especialmente relevante en el contexto de una aseguradora, que en este caso pues es el problema que estamos estudiando. Entonces, sin más que decir, pues a continuación mi compañera prosigue con la presentación. Hola, hoy les voy a explicar los últimos dos experimentos que realizamos para este proyecto, los cuales tienen como base los resultados obtenidos que les explicaron mis compañeros anteriormente. En este sentido, lo que hicimos fue crear dos experimentos con penalizaciones en una matriz de costos. Pero bueno, les voy a explicar. Para este experimento lo hicimos a partir del dataset reducido de 15 variables más la variable objetivo, la cual es Fraud Report. Y aquí, aunque ya se lo explicaron, me gustaría explicarles la configuración base para entender los resultados de estos experimentos.
Como ya se los dijeron, lo primero que hicimos fue pasar la variable objetivo de numérica a nominal. Esto con el objetivo de que Weka lo trate como una categoría y no solamente como un número continuo. Después de ello ya les explicaron cómo funcionó el filtro remove para pasar de las 56 variables originales a quedarnos únicamente con 16, que eso nos ayudó para la reducción del ruido y también para la complejidad del modelo. Con esto nos quedamos solo con las variables más relevantes para predecir el fraude, como la severidad del incidente, el tipo de colisión, entre otras. Después les explicaron un poco qué es el filtro SMOT y bueno, aquí lo usamos porque nuestro set de datos estaba desbalanceado. Había muchos más casos de no fraude que de fraude. Entonces lo que hace SMOT es que genera ejemplos sintéticos para las clases minoritarias. Esto con el objetivo de que no solo se favorezca a la clase mayoritaria. Bueno, vamos a pasar a la pestaña de Classifier para irles explicando un poco de los filtros que se ocuparon. Aquí lo primero que ocupamos es un Cost Sensitive Classifier, que se va a explicar un poquito después, pero dentro de él está el Filter Classifier, que aquí lo que hace es que no es un filtro en sí mismo, sino es una estructura que envuelve a nuestro filtro SMOT, como se pueden dar cuenta, junto con el algoritmo de clasificación que queremos. La razón por la que se necesita esto es porque SMOT es un filtro supervisado, es decir, necesita ver las etiquetas de clase para saber qué ejemplos sintéticos generar. Si aplicamos solamente el SMOT directamente sobre el dataset, antes de hacer la validación cruzada, lo que haríamos es que estaríamos filtrando información de los datos de prueba hacia los datos de entrenamiento, lo cual generaría un resultado artificialmente muy inflado y muy poco confiable. Esto lo haría porque el modelo terminaría viendo información que no debería tener disponible al momento de evaluar el desempeño real. El Filter Classifier soluciona este problema porque aplica el filtro SMOT únicamente dentro de cada partición del entrenamiento, en cada uno de los 10 pliegues de validación cruzada definidos, y nunca lo hace sobre los datos de prueba. Esto quiere decir que primero divide los datos, va a balancear con SMOT solamente la parte del entrenamiento, va a entrenar el modelo con estos datos balanceados y luego va a evaluar con la parte de prueba que se mantuvo intacta sin ningún dato sintético. De esta forma garantizamos que la evaluación del modelo sea justa y que los resultados reflejen cómo se comportaría el modelo con datos nuevos en un escenario real. Aquí lo que hicimos dentro de esta configuración, a partir de elegir en el Filter Classifier el modelo que queríamos elegir, fue configurar el SMOT con un porcentaje de 200%, esto para que generara los datos suficientes para poder hacer los experimentos. Y bueno, aquí en la configuración tenemos el classifier, elegimos el modelo que queríamos, en este caso el que está por default es Logistic, pero lo hicimos con Abe Valles, con J48, con Random Forest y con Logistic. En este caso lo que hicimos fue aplicar un Cost Sensitive Classifier, que esto es un metaclasificador que envuelve todo lo anterior que ya les expliqué, es decir, el Filter Classifier con SMOT y el algoritmo base, y también agrega una matriz de costos. Su función es modificar los criterios de decisión finales del modelo en lugar de simplemente elegir la clase con mayor probabilidad como lo haría un clasificador normal. El Cost Sensitive Classifier calcula el costo esperado de cada posible decisión y elige la opción que minimiza ese costo esperado, tomando en cuenta la matriz de costos que le indicamos. Usamos este componente porque en el contexto de detección de fraudes, el costo de no detectar un fraude real, es decir, un falso negativo, es muchísimo más grave que el costo de marcar por error un caso legítimo como fraude, que sería un falso positivo. Un clasificador normal sin esta corrección haría favorecer a la clase mayoritaria y al ser conservador a la hora de predecir fraude, ya que estadísticamente sería la opción más segura. Lo que hace el Cost Sensitive Classifier es que corrige ese sesgo.
inclinando deliberadamente las decisiones del modelo hacia la detección de fraude en proporción al costo que le asignemos al error no detectado. Entonces, a partir de ello, lo que hicimos fue configurar dos escenarios, uno donde el costo de no detectar un fraude es 5 veces mayor que el de una falsa alarma y otro donde es 10 veces mayor. Esto lo que nos permite es ver cómo cambia el comportamiento de los modelos cuando aumentamos las penalizaciones por dejar pasar fraude. Bueno, y a partir de ello se preguntarán, ¿por qué decidimos ocupar una penalización de 5 y de 10? Y bueno, aquí lo que podemos decir, otra vez retomando esto, es que en la detección de fraudes, los dos tipos de errores que pueden cometer un modelo es que puede tener falsos positivos, es decir, marcar como fraude un caso que en realidad era legítimo. Esto nos implicaría una molestia administrativa porque se tendría que investigar el caso de más, ver si es cierto o no, pero realmente no habría una pérdida económica directa hasta este punto. Sin embargo, un falso negativo, que es decir, no detectar un fraude real, significa que la aseguradora terminaría pagando un reclamo fraudulento. Este sería el error con muchísimo más costo para el negocio y para el contexto. Por esta razón, la matriz de costos que usamos es asimétrica. El costo de un falso positivo se deja en 1 como base y el costo de un falso negativo se multiplica por 5 o por 10 según el escenario. Ese número representa cuántas veces es más grave considerar que se dejó pasar un fraude en comparación de generar una falsa alarma. Aquí no solo elegimos un valor, sino que decidimos probar dos niveles distintos a propósito para poder comparar la penalización de 5 que representa un escenario moderado, donde se asumiría que un fraude no detectado es relevante, pero sin llegar a la exigencia extrema. Esto lo podemos ver como un punto de partida razonable cuando no contamos con un costo monetario exacto, pero sí se sabe que el fraude debe priorizarse por sobre las alarmas falsas. Y bueno, en la penalización de 10 se representa un escenario más agresivo, simulando como una política institucional más conservadora frente al fraude, en la que la empresa prefiere investigar más a fondo antes que dejar pasar casos reales de fraude. Bueno, aquí ya después de esta explicación, lo que tenemos es que el objetivo de correr los 4 modelos bajo estas configuraciones es medir la sensibilidad de cada algoritmo frente a los cambios en la prioridad del negocio. Esto con el objetivo de responder a las preguntas como si al subir la exigencia de 5 a 10 los modelos detectan cada vez más fraude o qué tan estable o inestable se vuelve cada modelo, si la exactitud general se mantiene razonable o si se podría desplomar por el exceso de falsos positivos. Y también para ver qué algoritmo ofrece el mejor equilibrio bajo estos niveles. Bueno, entonces a partir de estas explicaciones, y como pueden ver, aquí tenemos fijada la matriz de 5 con penalización, vamos a pasar a los resultados de los modelos. El primer modelo que tenemos por aquí es Nave Bayes. Aquí vamos a los resultados. Y bueno, el modelo de Nave Bayes con esta configuración obtuvo una exactitud de 39,38%. Esto significa que clasificó correctamente solo a 393 de los 998 casos. Si miramos el detalle por clase, el modelo detectó correctamente el 93,5% de los casos de fraude reales, lo cual es una tasa de recall muy alta para la clase de fraude. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, esto viene acompañado de una gran cantidad de falsos positivos. De los 699 casos que originalmente no eran fraude, marcó 589 como fraude por error. En otras palabras, el modelo se volvió muy agresivo para detectar fraude a costa de generar muchas falsas alarmas. Ahora vamos con el siguiente experimento, que es el J48. Aquí como resultados tenemos que el árbol de decisión tuvo el mejor desempeño de los 4 modelos, ahorita lo van a poder confirmar, pero mientras tanto tenemos una exactitud de 74,35%. El árbol se construyó usando como primera variable de división
la severidad del incidente, seguida de la variable como el tipo de incidente, el tipo de colisión y el estado donde ocurrió el incidente. Detectó correctamente el 71% de los fraudes reales, manteniendo al mismo tiempo una tasa razonable de aciertos en los casos legítimos, con un 75,5% de aciertos en esta clase. Esto demuestra que con una penalización moderada el árbol logra un buen equilibrio entre detectar fraude y no generar demasiadas falsas alarmas. Después de ello vamos a ir con Random Forest. Aquí tenemos las configuraciones que ya les expliqué hace un ratito. Y bueno, aquí tenemos la Random Forest con una exactitud de 57,72%, detectó el 81% de los fraudes reales con una tasa de detección bastante alta, pero pues si se dan cuenta esto fue a costa de clasificar erróneamente a 375 casos legítimos como fraude. Es un resultado intermedio entre la sensibilidad de Ney-Bayes y el equilibrio de J48. Y bueno, pasando a el último experimento, que es la regresión logística. Aquí lo que tenemos es que tuvo un desempeño bajo en este escenario con solo 33,97% de exactitud, aunque también detectó casi todos los fraudes reales con un 96,8% de recall en esta clase. Esto es básicamente porque clasificó casi todo como fraude de los 751 casos legítimos. También marcó equivocadamente a 651 como fraude y es el modelo que mostró el comportamiento más desbalanceado en estas configuraciones, si se dan cuenta. Bueno, a partir de ello, entonces vamos a ir con los de penalización de 10. Bueno, continuando con la explicación de los modelos, tenemos el último modelo con los ejemplos que les propusimos. Nos falta el de la penalización de 10. Entonces vamos otra vez a la configuración. Para crearlo ocupamos el arg de 15 variables con la variable objetivo y a partir de ello seguimos la misma configuración para estos experimentos. El cost sensitive, el classifier, en el classifier ocupamos el filtro classifier, elegimos el modelo, en este caso tenemos el de logistic, definimos el SMOD con el porcentaje de 200 y también tenemos nuestra matriz de costos. Aquí, como se pueden dar cuenta, se editó para que fuera una penalización de 10. Y bueno, a partir de ello vamos con los resultados que nos arrojaron los modelos. Aquí ya los corrí para que sea más sencillo poder ver esto. Y bueno, aquí en Ney-Bayes, curiosamente tenemos que mantuvo exactamente el mismo resultado que con la penalización de 5. 39,38% de exactitud con el mismo 93,5% de recall para fraude. Esto sucede porque las probabilidades que calcula Ney-Bayes para cada clase eran ya demasiado extremas que incluso duplicando el costo del error las decisiones finales del clasificador no cambiaron para nada. Yéndonos por esta misma ruta, entonces ahora vamos a tener el de J48. Aquí lo que tenemos como resultado es que encontramos un cambio muy drástico de todos los experimentos de este bloque. El árbol J48, que con penalización de 5 había logrado el mejor resultado del grupo con 74%, cayó a 32,87% de exactitud con penalización de 10. Al aumentar tanto el costo de los falsos negativos, el clasificador ajustó sus decisiones para que casi siempre se favorezca la predicción de fraude, lo que disparó la cantidad de falsos positivos a 652 casos. El árbol de decisión en sí no cambió su estructura, pero el umbral de decisión usado para convertir las probabilidades en una clase final se volvió mucho más agresivo, perjudicando el balance general del modelo, como se pueden dar cuenta. Bueno, luego yéndonos con Random Forest,
Aquí también, si se dan cuenta, empeoró la exactitud general, bajando de 57,72% a 41,28%. Sin embargo, subió ligeramente su capacidad para detectar fraude, alcanzando un 90,3% de recall para esta clase, comparado con el 81% que tenía antes. El costo de esto fue un aumento considerable en los falsos positivos, llegando a 562 casos legítimos mal identificados. Y por último, en regresión logística, lo que tenemos es que empeoró aún más con esta penalización, bajando a 26,35% de exactitud. El modelo prácticamente clasificó todo como fraude, alcanzando un 99,6% de recall para esta clase, pero solo un 2,3% de aciertos para los casos legítimos. Esto nos confirma que de los 4 algoritmos la regresión logística es la más sensible y el que reacciona de forma más extrema al aumento de costos de los falsos negativos. Y bueno, como conclusión, en esta parte tenemos que podemos observar que al aumentar la penalización por no detectar fraude de 5 a 10, todos los modelos, excepto Naive Bayes, que se mantuvo estable, se volvieron más agresivos al momento de predecir fraude. Esto incrementó la capacidad de detectar los casos reales de fraude, pero también disparó la cantidad de falsos positivos, generando una caída general en exactitud total de los modelos. El modelo J48 con penalización de 5 fue en estos experimentos el que mostró el mejor equilibrio entre detectar fraude y mantener una buena exactitud general, mientras que la regresión logística fue consistentemente el modelo más inestable frente a estos cambios de penalización. Y bueno, con esto concluyo la explicación de los últimos 2 experimentos que hicimos a partir de los resultados obtenidos por mis compañeros. Muchas gracias.